Muy buenas familias, ¿cómo estamos? Una vez más aquí, agradecidos a Dios por poder estar continuando con este capítulo número 8 del libro de Juan y agradecido porque nos permite una vez más poder estar delante de ustedes para grabar más un vídeo y poder estudiar juntos la verdad de la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre amado, bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos una vez más que tu Espíritu Santo nos direccione, Señor, que podamos entender tu palabra, ilumina nuestros corazones y aquellos que escuchan este mensaje, Señor, este estudio. Señor, es necesario, Señor, que tú crezcas y que yo disminuya en esta tarde, Padre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, continuamos. Como recordamos en el video pasado, nos quedamos en el versículo 30 del capítulo 8, un capítulo muy bonito, un capítulo con muchas verdades poderosas de parte del Señor. Y esta continuación a partir del versículo 31 también promete, porque hay muchas partes importantes de la declaración de Jesús que podemos aprender y extraer para nuestra vida. Ok, entonces no demoremos más. Póngase cómodo, si puede, abra su Biblia conmigo o acompáñeme en la lectura aquí de esta Biblia digital y estudiemos la palabra de Dios. Dice versículo 31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Desde muy temprano ya queremos hacer un comentario, déjeme resaltar esto aquí, sobre este primer versículo, porque ya desde el comienzo nos trae algunas lecciones importantes que queremos aprender. Sabemos que una multitud seguía a Jesús, ¿verdad? Y de esa multitud había un grupo importante que había creído en él. Había creído en él no intelectualmente únicamente, sino que había creído en él como Salvador y como Mesías. ¿Correcto? Ahora, a este grupo que había creído en él, que lo seguía, el propio Jesús hace o declara cuál sería la evidencia de que si nosotros hemos creído en él o no. Y una de las evidencias o de los frutos de haber creído es que nos convertimos en sus discípulos y permanecemos en su palabra. ¿Okay? Todo discípulo permanece en la palabra de Dios. Ahora, yo sé que esa palabra discípulo nosotros la entendemos de una manera diferente como la entendían en la época de Jesús o en el contexto donde Jesús dijo estas palabras. Para nosotros ser un discípulo es apenas seguir algunas enseñanzas de algún maestro o imitar algunas que otras cosas de alguien al cual admiramos o seguimos. ¿Okay? Ese es el más o menos lo que nosotros entendemos por la palabra discípulo. Y en cierta forma tiene un peso un poco raso, un poco ligero. Pero en los tiempos de Jesús, ser discípulo era mucho más profundo. Cuando alguien decidía ser discípulo de un maestro o de un rabino, él prácticamente que dedicaba gran parte de su tiempo en escuchar horas y horas largas e interminables de estudios, de sabiduría, y principalmente su intención era que al final de todo ese recorrido de su discipulado, él pudiese ser igual a su maestro. ¿Okay? Él pudiese ser igual a su maestro. O sea, en este caso, ser un discípulo de Jesús viene a ser la intención de querer ser una copia de Jesús, igual a Jesús. Es por eso que sus discípulos estaban constantemente con Jesús. Incluso muchos de ellos abandonaron sus profesiones, abandonaron sus negocios. Pedro, por ejemplo, era pescador, tenía una barca.
Él tenía su propio negocio, una barca donde él extraía los peces y de esa forma alimentaba a su familia. Y todo eso él lo abandonó para poder ser discípulo de Jesús, para poder ser una copia de Jesús, para poder ser igual a Jesús. Entonces, ser discípulo, el llamado que Dios nos hace, que Jesús nos hace, es hacer sus discípulos. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es la profundidad de esa palabra y debemos de esforzarnos en ser verdaderamente discípulos. Y una de esas evidencias es que permanecemos en su palabra. ¿Qué significa permanecer en su palabra? Es obedecerla, es amarla, es querer estudiarla, es querer conocerla. Hay gente que no tiene interés, que se dice ser cristiano y no tiene interés en la palabra de Dios. Hace no mucho tiempo conversaba con una hermana en la iglesia y ella confesaba que no tiene interés en leer la palabra de Dios. Nosotros le explicamos que eso no es posible para un cristiano. Como cristianos tenemos que amar la palabra de Dios y tenemos que permanecer en ella. Y para permanecer tenemos que primero conocerla, tenemos que estudiarla. Yo sé que tal vez para muchos eso le queda un poco difícil, pero hoy en día tenemos tantas herramientas para poder hacerlo. Tenemos la Biblia hablada, por ejemplo, tenemos estudios como el que hoy estamos dando de diferentes personas en las redes sociales, en videos donde podemos entender los pasajes bíblicos, donde podemos interpretar los pasajes bíblicos, tenemos comentarios bíblicos, en fin, tenemos una serie de herramientas que nos ayuda a conocer más a ese Jesús, conocer más a ese Maestro y permanecer en sus palabras y en sus dichos. Y entonces, como discípulos de Jesús que somos, tenemos que permanecer en su palabra y esa es una evidencia. Versículo 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Este es un versículo muy conocido. Seguramente ya lo has escuchado varias veces. Es más, yo lo he escuchado de boca de personas que no son cristianos incluso. Lo tienen como un dicho popular, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Recuerden una oportunidad hablando con una persona, él me decía lo siguiente, para mí la verdad es relevante, la verdad es subjetiva. ¿Por qué? Porque lo que es verdad para mí probablemente no es verdad para ti. Por ejemplo, esto que tengo en las manos, me decía, a lo mejor yo lo veo de color rojo, pero para ti a lo mejor no es rojo, sino es vino tinto. Y a lo mejor uno de los dos está en la verdad y el otro no. Pero ¿quién? No lo sabemos, me decía. Entonces, la verdad es muy relativa. Y ese es el pensamiento que muchas personas tienen, pero están profundamente equivocadas. Porque claro, si comenzamos a creer en mi propia verdad y entiendo que tú tienes tu propia verdad, ahí sí podríamos decir de que la verdad se transforma en algo relativo. Y si la verdad es algo relativo, entonces no es una verdad verdadera, porque cada uno seguiría su propia verdad y cada uno haría las cosas como él cree que tiene que hacerlas. Imagínate, todo eso sería un caos, porque lo que es bueno para ti, a lo mejor para mí es malo, y lo que es malo para mí, para ti es bueno. Entonces no hay una verdad verdadera, si podemos usar esa palabra. Entonces la verdad no puede salir de nuestros corazones. La verdad, el patrón de verdad no podemos ser nosotros o nuestras ideologías o nuestros pensamientos o nuestra forma de filosofía que tengamos. Porque ahí sí se vuelve una verdad que no es verdad, sino que es relativa. Entonces la verdad no es una situación, la verdad no es una creencia. La verdad es una persona. ¿Ok? A eso lo que queremos llegar. La verdad es Jesucristo. Más adelante vamos a llegar a otros capítulos donde Jesús
comienza a hablar de la verdad y él llega a decir lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad personificada, es la persona de Jesús donde se encuentra la fuente de la verdad. No es de que Jesús tiene verdad, no es de que Jesús conoce la verdad, sino de que Jesús es la propia verdad encarnada en esencia. Así como Dios en esencia es amor, también es en esencia verdad. Entonces, nuestro parámetro de verdad no es la sociedad, no es lo que nosotros pensamos, sino que nuestro parámetro de verdad es Jesús y sus verdades, Jesús y su vida, Jesús y sus palabras. Es por eso que en ese versículo comienza diciendo: y conoceréis. ¿Por qué? Porque Jesús es una persona y al conocer a Jesús estamos conociendo la verdad. ¿Cierto? Conociendo la verdad. Ahora, cuando conocemos, una vez más, repetimos de que no se trata de un conocimiento apenas intelectual, sino que cuando la Biblia nos habla de conocer a Jesús, nos habla de una conversión, de una transformación de vida. Y al conocer espiritualmente, a conocer, a tener un encuentro con esta verdad que Jesús, inmediatamente acontece en nuestra vida, en nuestros corazones, una consecuencia que es innegable, que es el nuevo nacimiento, el cual ya hemos hablado ampliamente en estos videos que hemos hecho. Y al nacer de nuevo, somos libertos de algo que es necesario que seamos libres para poder vivir una vida con Dios. Fíjate que la segunda parte de este versículo dice: y la verdad os hará libres. Entonces, cuando conocemos a Jesús, somos libertos a través de su verdad, a través de su mensaje verdadero. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿libres de qué? Esa es la conclusión que llegamos, ¿verdad? ¿Libres de qué? Lo vamos a ver en los siguientes versículos más adelante. Entonces, guarda ese pensamiento. Conocemos a Jesús, que es la verdad, y Él nos hace libre. Y la pregunta es: ¿nos hace libres de qué? Seguimos en el versículo 33. Dice: ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Aquí estos hombres ya estaban diciendo una gran mentira. O sea, aparte de ser un corazón duro, aparte de ser orgullosos, soberbios, de ser hipócritas, de ser una raza de víboras, como Jesús los llamó, eran incluso mentirosos. Porque ellos están diciendo de que ellos nunca fueron esclavos. ¿Cómo no? Si el pueblo de Israel, si es algo que el pueblo de Israel ha conocido, es la esclavitud. Desde sus inicios ya fueron esclavos. Ellos ya comenzaron muy tempranamente a ser esclavos de Egipto. ¿Recuerdan de eso? Tuvieron 430 años esclavos de Egipto y Dios tuvo que levantar a Moisés para poderlos sacar de la esclavitud de Egipto, y después andaron en el desierto y conocemos toda esa historia. Después, en el libro de los Jueces, vemos que muchas veces fueron también en periodos de tiempo más cortos, fueron esclavos de algunas naciones o pueblos alrededor. Después, más adelante, también fueron llevados esclavos, las 10 tribus, por el imperio asirio, fueron llevados esclavos, cautivos. Y después las 2 tribus que quedaron, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, posteriormente fueron llevados esclavos también por el imperio de Nabucodonosor y estuvieron esclavos allá por 70 años aproximadamente. Regresaron, Dios permitió que regresasen algunos a la tierra de Israel y después más adelante ellos fueron esclavizados por los griegos, más adelante fueron esclavizados también por los romanos hasta llegar a este punto. Estos hombres no eran libres. Estos hombres eran esclavos del imperio romano. El imperio romano los subyugaba.
El imperio romano no les permitía tener muchas riquezas. Ellos tenían que dar tributo a los romanos. No podían celebrar sus fiestas libremente si los romanos no se los permitían. No podían ejercer su religión si los romanos no se los permitían. Ellos no podían juzgar a nadie si los romanos no se los permitían. Entonces eran esclavos y encima eran mentirosos. Jesús le dijo, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces estos hombres mentirosos estaban hablando de una esclavitud física, que ellos sí eran esclavos físicamente, pero la esclavitud que Jesús está diciendo no es física. ¿Recuerdan la pregunta que hicimos en el 32? ¿De qué nos liberta Jesús cuando lo conocemos? Y es de la esclavitud espiritual del pecado. Todos, escúcheme bien, todos partimos desde el principio que somos esclavos del pecado. ¿Okay? Esclavos del pecado. Quiero leerle un otro versículo aquí en el libro de Romanos. Como pueden ver aquí, libro Romanos capítulo 6, versículos 16, 17 y 18. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Ok, entonces aquí es el apóstol Pablo que escribe estas palabras. Él está escribiendo a la iglesia de Roma. Esta iglesia de Roma que ya fue rescatada y redimida por Jesús y conocieron esta verdad, fueron libertos. Es por eso que dice, ustedes que ya fueron libertos del pecado. Pero la persona natural que aún no ha conocido a Jesús permanece aún muerto espiritualmente en sus pecados. ¿Ok? Todo aquel que no ha nacido de nuevo es esclavo del pecado. Para quedar más claro eso, quiero leer aquí un comentario de un teólogo llamado R.C. Sproul. Dice lo siguiente: la esclavitud al pecado implica estar bajo el dominio y control de nuestros propios deseos pecaminosos. ¿Ok? Entonces, ser esclavo del pecado significa eso: estar cautivo o ser dominado, controlado por nuestros propios deseos pecaminosos. En resumen, dice que ser esclavo del pecado significa estar bajo la influencia y control del pecado, lo cual nos impide vivir conforme a la voluntad de Dios. La verdadera libertad se encuentra al someterse a Cristo, quien nos libera de esa esclavitud y nos permite vivir en obediencia a Dios. ¿Ok? Entonces, esa libertad o esa esclavitud, del pecado significa que estamos dominados, controlados, influenciados por nuestros propios deseos pecaminosos y por esa fuerza arrasadora que existe en nuestro interior que nos empuja y nos lleva a querer hacer las cosas malas. No es verdad de que de muy pequeños queremos hacer cosas malas. La otra vez estaba viendo un reportaje. Hicieron una prueba social y pintaron en el parque, había unas bancas y pintaron las bancas de blanco y colocaron un letrero que estaba escrito no tocar pintura fresca, y pusieron una camarita escondida para ver qué es lo que la gente hacía. Y mucha gente que pasaba en el parque
al ver el cartel que estaba escrito no tocar pintura fresca, imagínense qué es lo que la gente hacía. ¿Son adivinos para saber? Pues sí, una buena parte de las personas que pasaban en el parque pasaban el dedo en la pintura para ver si estaba fresca realmente. Y cuando la pasaban decían, oh, sí, 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 es verdad, está fresca. Y continuaban caminando. ¿Qué los llevaba a tocar la palabra que estaba escrito no tocar? Entonces, cuando existe una norma, una regla, existe alguien que nos dice que no debemos hacer algo, ¿no es verdad que nosotros queremos hacer lo contrario? Es eso, esa fuerza, ese impulso que nos lleva a querer hacer las cosas que nos dijeron que no debemos hacer, es porque somos esclavos. Es la esclavitud del pecado que nos domina, nos controla. Y al controlarnos, llegamos muchas veces al punto de nosotros querer salir, querer hacer las cosas contrarias y no podemos. ¿Cuántas millones de personas no hay que están viciadas en alguna situación, sean a las drogas, al alcohol, al cigarro? Y estas personas muchas veces quieren parar de hacerlo porque sienten y saben que se están autodestruyendo, destruyendo su vida, su familia, su trabajo. Y quieren parar, pero no pueden pararla. ¿Por qué? Porque el pecado los ha abrazado, esa esclavitud los ha agarrado tan fuertemente con unas cadenas tan gruesas que no pueden hacer lo contrario de eso que su impulso los lleva a hacer. Están completamente dominados. Y a lo mejor tú que me escuchas, si no has nacido de nuevo, estás pensando, pero son esas personas. Yo no soy así, yo soy libre. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Ajá. ¿Es así realmente? ¿Puedes parar de mentir? ¿Puedes parar de tener pensamientos pecaminosos? ¿Puedes parar de desear lo malo? ¿Puedes parar de ver las cosas y no desearlas? ¿Puedes parar de hacer todo lo que tú sabes que es incorrecto o no puedes hacerlo? Seguro que tu respuesta, si es sincera, es que no puedes hacerlo. Es que no podemos. No podemos. ¿Por qué? Porque existe esa esclavitud que nos lleva a obedecer nuestros propios deseos pecaminosos. Ahora, cuando Jesús viene sobre nuestras vidas, cuando conocemos esa verdad, Jesús nos liberta de esa esclavitud. Esas cadenas de pecado que estaban sometiendo nuestro cuerpo son rotas, son quebradas y somos libres de esa esclavitud del pecado, y a partir de ese momento somos verdaderamente libres porque no podemos obedecer más a ese pecado, porque ese pecado no tiene más el poder sobre nuestras vidas. Ahora, nosotros, gracias a Dios, fuimos libertos de la esclavitud y del poder del pecado, pero aún no de la presencia del pecado. Lo repito, fuimos libertos del poder del pecado, pero aún no fuimos libertos de la presencia del pecado. ¿Ok? Aún no fuimos libertos de la presencia del pecado. Y un día seremos libertos de esa presencia del pecado para siempre. Porque un día, cuando nuestro cuerpo fuere glorificado y estemos con el Señor, nunca más tendremos deseos de pecar y el pecado nunca más estará presente. Su presencia no estará más presente en nuestras vidas. Entonces, fuimos libertos hoy del poder del pecado, pero no de su presencia. Y un día seremos libertos de esa presencia del pecado. Entonces, Jesús nos liberta. Por eso que aquel que se convierte y era viciado en algún vicio, hoy no tiene más ese vicio. No tiene más esa necesidad de buscar ese vicio. Hoy podemos decidir en buscar a Dios o no buscarlo. Aquellos que hemos sido libertos, hoy yo puedo decidir si busco a Dios o no. Pero cuando era esclavo del pecado, yo no podía decidir eso. Yo simplemente no podía buscar a Dios. O si lo buscaba, no podía encontrarlo. ¿Okay? Entonces, eso es algo muy importante
que nos lleva a la conclusión de estas palabras de Jesús, de que la verdad nos liberta por completo de la esclavitud del pecado. Entonces, si cometemos pecado, volvemos a la esclavitud del pecado. Dice 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. ¿Qué hijo? El Hijo de Dios, Jesucristo. Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Fíjese por dónde comienza Jesús a decir estas cosas. Fíjense en los detalles. Jesús está diciendo, yo hago lo que he visto de mi Padre. ¿Quién es el Padre de Jesús? Dios. ¿Correcto? Y dice que ellos oyen y hacen lo que el Padre de ellos les dice que deben hacer. Entonces significa que el Padre de Jesús no es el mismo Padre de ellos. ¿Ok? Continuamos más adelante y vamos a continuar esta línea de pensamiento. Versículo 39. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro Padre. Jesús le dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Si Abraham es realmente el padre de ustedes, entonces ustedes deberían estar haciendo la obra de Abraham. ¿Y qué es lo que Abraham hizo? Obedecer a Dios. ¿Qué es lo que Abraham hizo? Amar a Dios. Y estos hombres no estaban haciendo eso. Entonces tampoco eran hijos de Abraham. Y era lo que Jesús le estaba diciendo. Pero ahora procuráis matarme. ¿Ok? A mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. ¿Qué es lo que hizo Abraham? No hizo Abraham procurar matar al mensajero de Dios, matar a la verdad de Dios. Verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Fíjese nuevamente Jesús colocándolos contra la pared nuevamente y haciendo una declaración muy fuerte. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Ya vimos que el Padre de ellos no era el Padre de Jesús. Era un Padre diferente. Ellos dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un Padre, es decir, Dios. Ahora ellos estaban crecidos, estaban exaltados, ellos se exaltaban a sí mismos. Ellos decían, no, nuestro Padre es Dios. Ellos se ponían en una posición que no estaba. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amarías, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino del que me envió. Entonces, si nosotros, ahora hablando nosotros, somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre, la conclusión lógica a la que llegamos es de que debemos amar a Jesús. Si no amamos a Jesús, Dios no es nuestro Padre. Si no amamos a Dios, Jesús no es nuestro Salvador. Y en otra oportunidad Jesús dijo, aquel que me ama obedece mis mandamientos. Entonces es una secuencia. Si amas a Dios, tienes que amar a Jesucristo. Y si amas a Jesucristo, tienes que amar su palabra, amar sus obras, amar todo lo que Él significa. Y amar a Dios no significa que yo lo amo de la forma como yo creo que debo amarlo. Porque el amor nuevamente no es relativo, al igual que la verdad. El amor es una esencia, es el propio Dios, es la persona de Dios. Y el que ama realmente no ama como cree que tiene que amar, sino como Dios dice que tenemos que amar. ¿Ok? 43. Porque no entendéis lo que digo, porque no podéis oír mi palabra.
Y fíjese esta declaración aquí que es ya la más fuerte, la más chocante entre todas. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Fíjese que cómo fue creciendo, ¿verdad? La declaración de Jesús. Primero comenzó a decir de que ellos no eran hijos de Dios. El padre de ellos no era Abraham, ni mucho menos Dios. Y ahora los dice de una forma más contundente de que ellos eran hijos del diablo. Y como eran hijos del diablo, ellos cumplían los deseos de su padre. Ahora, el detalle importante de esto es que a lo mejor alguien puede decir, bueno, sí, dale Jesús, dale fuerte, continúa, atácalos, critícalos, porque estos hombres son terribles. Y Jesús realmente sí le está diciendo en primera fase, digamos, o le está diciendo directamente a ellos que son hijos del diablo. Pero no es porque ellos eran fariseos que eran hijos del diablo. No es porque ellos eran judíos que eran hijos del diablo. Ellos eran hijos del diablo porque no eran hijos de Dios. Entonces, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y yo sé que esto es tremendamente ofensivo para nuestras vidas, porque nadie quiere ser hijo del diablo. A nadie le gusta que le digan hijo del diablo. Es una ofensa, ¿verdad? Es algo horrible, es algo despreciable, es ofensivo. Pero la verdad bíblica y la verdad del Evangelio es que la luz de la Biblia nos dice de que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque cuando somos hijos del diablo, cumplimos los deseos y hacemos las obras del diablo. Continuemos esto aquí y terminamos después nuestro pensamiento. Él fue un homicida desde el principio. Estamos aquí. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en el diablo. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Aquí tenemos una descripción de la esencia del diablo. El diablo por naturaleza es mentiroso y es homicida. Y él es el padre de la mentira. Entonces, para estos hombres, ¿ok?, que en realidad somos todos nosotros fuera de Cristo, ¿ok? Cuando estamos fuera de Cristo, somos igual a estos fariseos. Cuando no hemos nacido de nuevo y no hemos conocido la verdad y no hemos sido libertos de la esclavitud del pecado, somos iguales a estos fariseos, a estos judíos. Y somos hijos del diablo. ¿Y cuáles son las características de aquel que es hijo del diablo? Las siguientes. Procura matar a Dios. Pero Dios no puede ser muerto. ¿Cómo es posible? Bueno, matamos a Dios cuando hablamos mentiras. Matamos a Dios cuando nos oponemos a su verdad. En cierto punto, filosóficamente, hacemos eso. Matamos su verdad, matamos su palabra. No es verdad que negamos la existencia de Dios, no es verdad que negamos su amor, no es verdad que negamos su verdad, no es verdad que somos incrédulos a sus palabras. En cierta forma nos volvemos homicidas también. Y mucho más cuando matamos literalmente a alguien. Otra característica o otra obra de aquel que es hijo del diablo es que no puede oír la palabra de Dios. Ahora, no estamos diciendo de escuchar, sino de oír, o sea, entender. ¿Y por qué no puede entender? Porque la verdad espiritual de Dios se nos hace ajena, no conseguimos entenderla. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo carnal, somos esclavos del pecado y la verdad de la palabra de Dios no conseguimos entenderla. ¿Se acuerda? Y hemos visto varias veces cómo
no entendían la verdad espiritual de Jesús. Jesús incluso le dijo a Nicodemo, si no entiendes las cosas carnales, ¿cuánto más vas a entender las cosas espirituales? Entonces el hijo del diablo no puede oír, no puede entender, no puede ser iluminado por la palabra de Dios, a no ser que Dios opere en la vida de él. La otra característica es que los hijos del diablo cumplen los deseos de su padre. Todos los impulsos pecaminosos, toda la obra de Satanás, el trabajo de Satanás, del diablo, para poder atacar la obra de Dios y el evangelio. Los hombres, nosotros que estuvimos en la carne, lejos de Dios, colaboramos y contribuimos y cumplimos sus deseos. Y no digo mentira porque estos hombres son un ejemplo de eso. Ellos querían matar al Hijo de Dios. Y no solamente querían matarlo, sino que consiguieron hacerlo. Lo crucificaron como un criminal en la cruz. Y lo mataron, cumpliendo los deseos de su padre, motivados por sus pecados y motivados por Satanás, porque también Satanás estaba por detrás de todo eso. Y claro, cuando estos hombres mataron a Jesús en la cruz, nosotros también lo hicimos juntamente con ellos. Otra característica, porque no hay verdad en él. Entonces, los hijos del diablo, no hay verdad en su vida. Recuerden que la verdad no es un conocimiento, no es una situación, la verdad es una persona. Jesús no estaba en sus vidas, Jesús, su verdad no estaba. Y la verdad que nosotros conocemos no existe en sus bocas. Ellos hablan mentiras, piensan mentiras y son mentirosos por naturaleza. ¿Conocen a alguien que no sea mentiroso? Bueno, si lo conocieron, cayeron en una mentira. Porque todos por naturaleza somos mentirosos desde muy pequeñitos. ¿No es verdad? ¿Fuiste tú el que hiciste? No, no, tío, no, no, papá, no, no, mamá, no fui yo, fue tal. Y señalan al otro. Desde muy pequeños mintiendo. Entonces, estas características, este comportamiento son de los hijos del diablo. Entonces, la conclusión a la que quiero llegar es la siguiente. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Solamente hay dos caminos. La Biblia dice claramente que hay dos señores. O servimos a Dios o servimos al diablo. O servimos a Dios y a su obra, a Jesucristo, o servimos a Satanás y a su obra, al anticristo y a todo lo que está por detrás de él. O servimos a la verdad o servimos a la mentira. Solamente hay dos señores, dos caminos. Y de nuestra boca no puede salir dos palabras, una verdad, una mentira. Si somos de Dios, de nuestra boca solo tiene que salir la verdad. ¿Por qué? Porque ahora no somos más hijos del diablo. Ahora hemos sido redimidos, hemos sido comprados, hemos sido lavados por la sangre del Cordero, hemos sido adoptados por Dios y ahora somos coherederos con Cristo, somos poseedores de la verdad, somos la iglesia, la novia de Jesucristo y ahora estamos revestidos de una ropa blanca y pura. No somos más el mismo. Hemos sido justificados por el Cordero. Versículo 45, porque yo digo la verdad y no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Contestaron los judíos, comenzaron a argumentar y dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Fíjese en la acusación de estos hombres blasfemos que hacen contra Jesús.
Lo quieren insultar de samaritano y le dicen de que tiene un demonio. Al propio Dios le dicen que tiene un demonio. Jesús respondió y dijo, yo no tengo ni un demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Estos hombres estaban deshonrando al propio Hijo de Dios, a Jesús, al decirle que tenía un demonio. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Qué promesa maravillosa. Si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Ya hemos explicado qué significa permanecer en la palabra o guardar en la palabra, que es un sinónimo, ¿verdad? Bueno, la promesa es para ti y para mí. Si guardamos su verdad, su palabra, si en amor le seguimos el resto de nuestras vidas, si permanecemos puros para Él, si nos esforzamos en amar a nuestro prójimo, en obedecerle, en entender qué es lo que significa la vida eterna, nunca jamás veremos muerte, dice su promesa. Y tal vez alguno puede decir, pero ¿cómo así si todos morimos? Bueno, Jesús aquí no está haciendo referencia a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Y quiero por favor que me escuchen, que presten atención a esto que voy a decir, que es un concepto muy importante dentro del cristianismo. La Biblia nos enseña que existen 3 tipos de muerte. ¿Okay? Lo voy a repetir. La Biblia nos dice que existen 3 tipos de muerte. Primero es la muerte física. ¿Okay? La muerte física, que te mueres físicamente. La segunda muerte es la muerte espiritual. Y la tercera muerte es la muerte eterna. Bueno, la primera muerte, la muerte física, yo creo que no debemos explicarla mucho porque todos esperamos que un día llegue a nuestra vida y ya la hemos visto de cerca en muchas veces, en muchas oportunidades. Pero cuando morimos físicamente, nuestra alma, nuestro espíritu sigue vivo todavía. Y aquí viene la segunda muerte, que es la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios. Todos cuando nacimos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dice la Biblia. Cuando nosotros nacimos separados de Dios. Éramos enemigos de Dios. Éramos hijos del diablo. Estábamos condenados y teníamos como salario, así como nos dice el libro de Romanos, la muerte. Y la gloria de Dios estaba separada de nosotros. Era ajena a nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente. Y muerto espiritualmente, un muerto espiritual no puede entender la verdad de Dios, a no ser que Dios le abra su mente. Y es justamente de esa muerte que somos libertos cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Somos libertos de esa muerte espiritual y pasamos a tener vida. Recuerda el nuevo nacimiento, ese concepto que ya hemos explicado. Nacemos de nuevo. Nacemos del Espíritu. Entonces, cuando venimos al Señor, esa muerte, que es conocida también como la segunda muerte, nosotros somos libres de esa muerte. Y la tercera muerte viene a ser la muerte eterna. La muerte eterna es la muerte final de alguien que ha muerto físicamente sin conocer a Jesús. La muerte es la línea, es la división entre la vida que nosotros estamos viviendo ahora y esa muerte eterna. La muerte eterna es, como su palabra lo dice, eternamente separados de Dios. Y esa separación tiene un lugar que es el infierno. O sea, el infierno es la muerte eterna. Entonces,
cuando yo nazco muerto espiritualmente, pero estoy vivo físicamente, ¿verdad? Estoy vivo físicamente, pero estoy muerto espiritualmente. Entonces, estando yo vivo, yo acepto a Cristo, me humillo delante de Él y lo acepto como mi Salvador. Entonces yo paso a tener vida espiritual. Y cuando muero físicamente, paso a tener vida eterna y vencí la muerte eterna. Entonces la promesa de Jesús que dice que no veremos jamás la muerte es de la muerte eterna, no de la muerte espiritual, porque recordemos de que todos nacimos muertos espiritualmente. Entonces la muerte espiritual es algo que nacimos con ella, que todos la experimentamos, pero no la muerte eterna. Entonces somos libres o somos liberados o somos libertos, eso es la palabra, de esa muerte eterna cuando venimos al Señor. ¿Ok? Creo que quedó claro. Somos libres de esa muerte espiritual y sobre todo de la muerte eterna que es el infierno. Y la única chance que tenemos es en esta vida. Después de muertos no hay. No hay después de muertos. Si alguien muere, ahí se acabó su oportunidad. No hay nada más que hacer. Después de muerto no puedes arrepentirte. Y después de muerto nadie puede salvarte. Nadie puede pedir por tu salvación después de muerto. Porque la salvación es individual y existe un límite. Y ese límite es la muerte física. No me quiero extender para no enredarlo más. Yo creo que podemos entenderlo, ¿verdad? Si no, por favor me lo dejan en los comentarios que intento explicarlo mejor. Versículo 52 dice, los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. Fíjese que estos judíos estaban hablando de la muerte física, no estaban entendiendo la verdad espiritual de las palabras de Jesús. ¿Recuerdan que hemos dicho eso? No somos capaces de entenderla. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees tú que eres? Jesús respondió y dijo, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no lo conozco, seré mentiroso, como vosotros. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Eso lo vemos en el libro de Hebreos, como hay una explicación mejor de eso. Abraham se alegró con la venida de Jesús a través de la promesa. Abraham, al entender la promesa que de su descendencia vendría el Salvador del mundo, se alegró por esta verdad. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús le dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Antes que Abraham naciera, yo soy. Hablando aquí de su divinidad nuevamente y usando la expresión yo soy, aquella de la zarza ardiente en el Antiguo Testamento que ya hemos hablado varias veces. Yo soy la conexión con la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Jesús es Dios siempre, es una verdad que siempre aparece en la Biblia. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Fíjense, estos hombres estaban tomados de ira y tomaron piedras para apedrearlo, pero como no había llegado el tiempo de Jesús, él se ocultó y salió del templo y no pudieron verlo, no pudieron apedrear. Muy bien, familia, los dejamos por aquí. Con eso terminamos el capítulo 8
Creo que ha sido de bendición. Yo no sé si para ustedes, pero para mí ha sido de mucha bendición una vez más rever estos conceptos, rever la palabra de Dios y poder compartirlas con ustedes. Deseo de todo corazón que tengan una semana bendecida, que la paz de Dios, que la gracia de Dios, la verdad de su palabra ilumine sus corazones y tengan una semana bendecida. Ok, familia, los queremos. Bendiciones. Chao.